¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos. El programa creado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy creo que tenemos un tema que a usted le puede tocar como me puede tocar a mí, a todos. Es decir, que nos puede interesar, donación y trasplante de órganos. Un tema actual de esta época. Y recordando que el 30 de mayo fue el Día Universal de la Donación y Trasplante de Órganos. Por eso que hoy nos acompañan el doctor Martín Barrabino, médico cirujano del Hospital Privado, y el licenciado Leonardo Rosales, licenciado en Enfermería. Con ellos vamos a conversar este tema que por demás de interesante porque nos cabe a todos. Ese es el tema, ¿no? Muy bien, a ambos bienvenidos al programa, un gusto tenerlos acá. Gracias. Y yo diría como hacemos siempre, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es y cómo se hace un trasplante de órganos? No creo que sea pregunta compleja, vemos. Es una pregunta sumamente compleja que implica 100 años de medicina y el estudio de muchísimas áreas de la ciencia para lograr lo que el hombre no podía hacer, que era trascender a la muerte con algunas enfermedades que llevaban a la muerte al hombre en edades muy precoces y que hoy, gracias a esta técnica, que es una técnica médica, un tratamiento médico que se llama trasplante, uno puede a esas enfermedades que tenían en su vida natural, en su historia natural, como la muerte como final a corto plazo, eso ya se ha logrado revertir y hoy tenemos pacientes que gracias al trasplante sobreviven y tienen una muy buena calidad de vida en los próximos años, ¿no? ¿Cómo se llamaba el médico que hizo el primer trasplante en Ciudad del Cabo? No me va a salir el nombre ahora, me mataste con el nombre de historia. A mí se me fue no, por completo, pero fue apoteósico. Yo estaba trabajando en una radio en esa época y me recuerdo que fue una noticia bomba que circuló por todo el mundo a una velocidad increíble. Sí, a ver, esto empieza ya cuando la medicina a través de los implantes vasculares logran que los cirujanos suturen vasos sanguíneos. Cuando lograron suturar vasos sanguíneos en una buena calidad, en una buena técnica, eso fue el principio de la gran cirugía y del trasplante. Los primeros trasplantes renales, que fueron los primeros órganos que se hacían, duraban horas, se implantaban en el brazo, se utilizaban lámparas para calentar el injerto y los pacientes morían obviamente por sepsis y morían después por enfermedades de rechazo del órgano a corto plazo. Recién a partir de la década del 50 el trasplante empieza a tener una mejor calidad, donde empiezan a aparecer las drogas inmunosupresoras y eso le abre al trasplante la puerta del largo plazo del injerto. La inmunosupresión vino a cambiar la posibilidad de tener trasplantes de órganos y que el paciente sobreviva. Ahora, Martín, ¿cuándo es necesario un trasplante? El trasplante es la última posibilidad que tiene un médico para realizar un tratamiento cuando ya todo falló ante una enfermedad aguda, severa o una enfermedad crónica, como puede ser la enfermedad renal crónica, donde el paciente está en diálisis y ya no tiene otra opción de tratamiento, donde tiene una enfermedad como se llama cirrosis y no hay vuelta atrás de esa enfermedad y si la enfermedad progresa va a morir el paciente, una enfermedad cardíaca como una miocarditis dilatada que lleva al paciente a tener un corazón que no va a tener tratamiento si no es cambiando el órgano. O sea, el trasplante es la última técnica, el último tratamiento posible para rescatar a un paciente y que sobreviva a una enfermedad. Está bien. Leonardo, cuando vos creas que querés aportar, metete, cruzate, nomás no hay problema. No, sí estaba escuchando. No hay problema. Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Me puedo trasplantar el cerebro? ¿Cuáles son los órganos que se pueden trasplantar? A ver, hoy como órganos de la cavidad abdominal se trasplantan todos los órganos, se trasplanta el hígado, se trasplanta el páncreas, se trasplantan los riñones, se trasplanta el bloque intestinal si hace falta, o se trasplanta todo el bloque abdominal. Eso es lo que te quería preguntar. Cuando hablas del bloque intestinal, ¿hablas de intestino delgado, intestino grueso, todo? Sí, se trasplanta todo el bloque, inclusive existe lo que se llama trasplante multiorgánico, donde en algunos casos muy contados se ha trasplantado
el hígado, el páncreas y el intestino. O sea, hay implantes de la cavidad abdominal que se pueden hacer con esa calidad, ¿no? Y en los trasplantes del tórax, donde se trasplanta corazón y pulmones, en el trasplante de córneas, cuando estamos hablando de ojos, que es una técnica de trasplante de tejidos, no de órganos, porque es un tejido la córnea. Y hoy se implanta piel de donantes para quemados, para lesiones oculares, donde los bancos de piel, en Córdoba tenemos uno, en el ECODAIC, en el Ministerio de Salud de la provincia, un banco de piel para reparar quemados o lesiones oculares. Se trasplanta el tejido óseo, el hueso, para reemplazar tejido óseo que pueda tener cáncer o una lesión severa, tejido articular, que también se reemplaza para hacer reemplazos articulares. O sea, hoy utilizamos gran parte del cuerpo humano que puede ser reemplazado por parte de otro cuerpo humano y que para dar calidad o para dar sobrevida, ¿no? Qué bárbaro, qué fantástico. ¿Y quiénes son las personas que pueden donar órganos? ¿Hay que estar con una situación muy especial desde el punto de vista físico? Lo que nosotros decimos es que todos podemos ser donantes, todos deberíamos ser donantes por una cuestión ética y moral de ayuda al prójimo. Somos donantes ante nuestra muerte. También podemos ser donantes en vida, podemos donarle un riñón a un familiar nuestro hasta el 4º grado de parentesco. Una mamá puede donarle una parte de su hígado a un niño, a un pequeño. Eso se llaman donantes vivos, relacionados, pero la mayoría de los pacientes se trasplantan con donantes cadavéricos. Personas que fallecen en una terapia intensiva y ante esa situación ya irreversible como es la muerte, pueden darle vida. Un solo donante puede darle vida a 7 personas a través de un trasplante donando los órganos, claro, ¿no? Así que, ahora, perdón, sí. hay límites, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene SIDA o los diabéticos. Hay ciertas características que el donante tiene que tener y cumplir para poder donar sus órganos a otra persona, como explicó recién el doctor. Lo que se busca con la donación de órganos es mejorar la calidad de vida o que el receptor continúe viviendo, con lo cual hay que garantizar la funcionalidad de ese órgano. Para que una persona se convierta en donante, para que un paciente fallecido se convierta en donante, se llevan a cabo muchos estudios para descartar ciertas enfermedades que no sean transmisibles del donante al receptor. Es parte obligatoria para poder llevar a cabo la donación de órganos. Está bien. Vos recién comentabas el tema del HIV. Hoy ya hay programas en Estados Unidos y en Europa que utilizan donantes que tienen HIV positivo y se trasplantan esos órganos en receptores HIV positivo. Ah, qué bueno. Entonces eso ya existe como parte de programas de trabajo. Hoy se sabe que eso es viable y es posible. Por eso han cambiado los paradigmas de los donantes. Hace 30 años atrás el donante de órganos era el chico de 20 años que había tenido un accidente de auto en la calle y que tenía menos de 24 horas de internado, o sea, situaciones casi ideales. Hoy la ciencia ha permitido evaluar y tener donantes mucho más amplios en los criterios. Obviamente esos criterios ampliados como donantes incluyen ampliar los criterios en los receptores, o sea, no cualquier órgano va a cualquier receptor, sino se evalúa tanto al donante como al receptor y se hace una ecuación de cuál es la mejor posibilidad para que esos órganos sean viables en un trasplantado, ¿no? Ahora, una persona que en vida tiene un estado en el cual no puede ser donante, como dije antes yo, por ser diabético o HIV. Perdón, no son criterios de no donación. Sino, a ver, ser diabético no me impide ser donante de órganos. ¿Hay algo que pueda impedirle a un individuo? Sí, una enfermedad oncológica activa. En ese momento sí, probablemente sea una situación. Ahí apuntaba mi pregunta. Pero no todas las enfermedades oncológicas. Está bien. Ahí apuntaba mi pregunta. Esa persona en vida no puede ser donante. En el momento que fallece, ¿hay algo que cambie dentro del cuerpo que le permita ser donante o no? No, ni si vivo ni muerto. En vida tenía una enfermedad activa que se contraindica por una enfermedad como un cáncer
una leucemia, un linfoma o un cáncer de intestino. No, sin ninguna duda no va a ser donante, pero son casos puntuales, ¿no? Hay un gran número de pacientes que hoy fallecen en una terapia intensiva por un traumatismo de cráneo, por un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, como la gente lo conoce, que son las causas más frecuentes de fallecimiento en la población donante. Esos pacientes, si tienen una comorbilidad, o sea, una enfermedad agregada, se valora qué grado de transmisión o de qué grado de complejidad puede tener el receptor si recibe un órgano de un diabético, si recibe un órgano de una enfermedad renal crónica, si recibe el órgano de una enfermedad infecciosa que se ha tratado y que se ha resuelto. Se hace una valoración. Para hacer un trasplante, usted requiere de un equipo de médicos que se llaman los coordinadores de trasplante, que son los coordinadores de la procuración de órganos. En Argentina tenemos un sistema de procuración que es el INCUCAI, y cada una de sus provincias cuenta con una organización provincial, autónoma, autárquica, que bajo la Ley Nacional de Trasplante, con sus equipos operativos que tienen en nuestra provincia. Tenemos el Ministerio de Salud de la provincia, que tiene un área que se llama ECODAIC, que es el ente coordinador de ablación e implantes de Córdoba, que tiene una guardia médica operativa 24 horas con 2 médicos de guardia, 2 técnicos enfermeros coordinadores de guardia, un jefe coordinador, un neurólogo de guardia permanente para hacer la evaluación, el diagnóstico de la muerte, la valoración del potencial donante y la distribución de los órganos. Todo eso implica un equipo de gente que aproximadamente son entre 25 y 30 personas que actúan al mismo tiempo para valorar y distribuir un potencial donante. No es tan sencillo, claro. Requiere de mucha técnica, de mucho conocimiento, de mucha información, y hoy el Ministerio de Salud, como todas las provincias, pero particularmente hago honor a la provincia de Córdoba, que es líder en esto y históricamente en la Argentina ha sido líder en la procuración de órganos, cuenta con un staff de gente altamente capacitado que logra hacer esta información, logra la entrevista familiar, la comunicación familiar, la incomunicación con el juez si es un accidente o si es una muerte violenta, para obtener la autorización judicial si hiciera falta. O sea, se trabaja en un grupo de gente muy grande para que después el equipo de trasplante, que es otro equipo de una institución pública o privada, reciba toda esa información y utilice ese órgano con toda la información que el equipo de procuración le está brindando para poder implantarlo y que sea lo más adecuado posible. Está muy claro, muy bien. Es un poco lo que vamos a tratar también en el próximo bloque sobre qué establecimientos están en condiciones de hacer un trasplante y también qué médicos pueden hacerlo. Pero lo vamos a ver, hacemos una muy pequeña pausa y retornamos. Bien, continuamos en Medicina para Todos y el tema que estamos abordando hoy, donación y trasplante de órganos. Me acompaña el doctor Martín Barrabino y el licenciado Leonardo Rosales, y con ellos estamos tratando el tema. Yo anticipé un poquito en el blog. Bueno, vamos a aclarar algo. Era el doctor Christian Barnard, el primer cirujano que hizo un trasplante en el mundo, según lo que decía la noticia de ese momento, allá en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Pero dejamos pendiente en el primer bloque el tema de qué establecimientos sanitarios son los que pueden hacer un trasplante, porque si no la gente dice, bueno, en cualquier enfermería voy y me hago un trasplante. Bueno, no, a ver, hay una ley argentina, que es la ley de trasplante de Argentina, que especifica quiénes son las instituciones, qué requisitos deben cumplir, y los profesionales qué requisitos deben cumplir para pertenecer y conformar equipos de trasplante. Más allá de la ley argentina, que da una especificación donde los centros tienen que estar autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerios de Salud locales y las habilitaciones del INCUCAI, más allá de eso, el trasplante en una institución hospitalaria, pública o privada, es la frutilla de la torta, digamos, porque para que este sistema de trasplante funcione en un hospital, todo lo demás debe funcionar con muy alta calidad. El trasplante requiere... Cuando decís todo lo demás, ¿a qué te referís? A todos los niveles, al primer nivel, a la atención de enfermería, a la atención de la medicina de primer nivel, de segundo nivel, quirúrgica, la seguridad, los sistemas de control, los laboratorios, las imágenes del sistema de monitoreo de ambiente, lo infectológico. O sea, para que el trasplante funcione, es una técnica tan compleja
no solamente en la técnica quirúrgica, que eso es una cuestión importante, pero que hoy ya los cirujanos están altamente entrenados. Requiere de un manejo de la bioseguridad, de la farmacología, del soporte de terapia intensiva, del soporte de tecnología médica, que no cualquier institución hoy cuenta con todo este equipamiento y este recurso humano especializado para poderlo hacer. Entonces, no son tantas las instituciones que hoy tienen la capacidad de respuesta para un trasplante, ¿no? ¿El privado hace trasplantes? El hospital privado hace trasplantes, una de las instituciones del interior del país que más trasplantes realiza y con calidad. Y como decía el doctor Barrabino recién, el trasplante comprende a todo el equipo hospitalario en general, no solo a la parte técnica del trasplante, sino a todos los que conformamos parte del hospital. Eso nos da la seguridad y la garantía de que se puede realizar más allá del cumplimiento de la ley que actualmente nos rige, sino que lo que se desenvuelve en el entorno hospitalario para el trasplante. Siempre le digo que cuando hay un operativo de trasplante, el servicio de mucamas que está en ese momento limpiando la unidad de terapia intensiva o recepcionando o preparando la sala, es tan importante como el cirujano que va a hacer el implante, ¿no? Si esa sala no está perfectamente esterilizada, preparada, si el intensivista no está despierto y preparado para mantener al receptor, si la enfermera que está trabajando ahí en ese momento colocando catéteres, pasando la medicación, no funciona todo sincrónicamente, en forma correcta, ordenada, prolija y científicamente ordenado, el resultado es malo. Por eso implica de una complejidad, los tiempos en el trasplante son cortos. Cuando hay un operativo de trasplante y tenemos un donante y se hace la extracción del órgano, empiezan a correr los tiempos de lo que se llama la isquemia del órgano, que tiene que ser implantado lo antes posible para que los efectos de la isquemia no dañen al órgano y que después no falle el trasplante. Entonces, ahí me avisa que nos queda un minuto de bloque. Listo. Y que no, quería preguntar, de todos los trasplantes que mencionaste, Martín, sí. ¿Cuál, a tu criterio y el criterio de Leonardo, es el más difícil de todos los trasplantes? Todos tienen su complejidad, Ajá. cada uno en una variabilidad. Yo soy hepatólogo y soy el subjefe del programa de trasplante hepático y siempre digo que el trasplante de hígado es de los más complejos. Claro. Creo que el trasplante de hígado es de los más complejos y el trasplante de corazón técnicamente es complejo. Pero bueno, la historia ha mostrado que el manejo del trasplante hepático quizás sea uno de los más difíciles. Está bien. En el próximo bloque vamos a estar conversando cómo es la calidad del médico, la excelencia del médico que realiza un trasplante, qué es lo que tiene que tener para decir, bueno, él está habilitado para hacer un trasplante. Para eso vamos a hacer una muy pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida. Seguimos hablando de trasplantes y donación de órganos con el doctor Barrabino y el licenciado Rosales, y nos quedan 5 minutos de programa y vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. ¿Cualquier médico puede hacer un trasplante? No, somos médicos que nos hemos preparado básicamente en especialidades que están relacionadas con el trasplante y después hemos hecho especialidades en trasplante, tanto quirúrgicas como clínicas, pero somos médicos habilitados también por el INCUCAI para hacer trasplantes. Está bien. ¿Qué se debe hacer para estar en la lista de espera? ¿Lo quieres contar? Para ingresar a cualquier programa de trasplante se basa en una patología diagnosticada, al paciente hay que evaluarlo completamente y una vez que se lo revisa, se lo evalúa, se lo estudia, tanto la parte orgánica como la parte social, la parte psicológica, que es muy importante para la contención del paciente, del entorno familiar. El paciente se inscribe en una lista de espera de acuerdo a su patología y a la espera de un donante para poder realizar el trasplante, así muy someramente. O sea, se hace una evaluación médica, psicológica, social del paciente, se logra un resultado de esa evaluación y si esa evaluación da un apto para trasplante, va a una lista de espera de acuerdo al órgano, una lista renal, una lista hepática, una lista cardíaca. En general están armadas de acuerdo al grupo sanguíneo.
Las listas renales son regionales, o sea, todos los cordobeses están en una única lista de espera renal. Los hepáticos en una lista nacional, distribuidos por el grupo sanguíneo, el 0, el A, el AB, el B. El corazón lo mismo, va a una lista nacional. O sea, los locales son los cordobeses en la lista renal están en una lista única, digamos. El resto de los órganos van a una lista de distribución nacional, ¿no? Con diferentes criterios de severidad, quiénes son los primeros que van o los últimos que van, de acuerdo a score, escalas y una serie de normativas y escalas médicas que tenemos. ¿Está perfectamente bien organizado y controlado todo? El Sistema Nacional ¿O estamos en la Argentina? No. El Sistema Nacional Argentino de Distribución de Órganos creo que es de las cosas más claras que debe tener la República Argentina de siempre, ¿no? Bueno. Está controlado y vigilado no solamente por el INCUCAI, sino por cada uno de los protagonistas. Hoy hay un sistema informatizado donde los equipos de trasplante, los pacientes, los equipos que trabajan en diálisis, los equipos que están involucrados, todos pueden controlar. Todos pueden verificar en tiempo real lo que está sucediendo. Una lista de espera, una lista de distribución, por qué sí, por qué no. Los pacientes pueden saber en tiempo real por qué su médico le ofrecieron un riñón y dijo que no. Es una lista realmente, si hay algo claro en la Argentina, es el trasplante de órganos. Bueno, ¿y la relación con los pacientes y la familia, cómo se maneja eso? A ver, hay dos puntos. Yo le voy a dejar a Leo el tema de las familias donantes, donde Leo es el coordinador de procuración de nuestro hospital desde ya hace muchos años y es una situación muy particular, la intervención con la familia donante, ¿no? Las familias de los receptores y los pacientes de los receptores, los que están en la lista de espera, particularmente viven una situación muy crítica durante mucho tiempo, la espera con esa situación emocional de llegaré a tiempo, estaré vivo para llegar al trasplante. O sea, es una situación muy particular, muy, muy impresionante, que cuando el paciente logra salir de la lista y logra trasplantarse, emocionalmente él y nosotros tenemos una situación hermosa. Y cuando un paciente fallece a la espera de un trasplante o fallece porque no funcionó el injerto o algo por el estilo, emocionalmente para las familias y para nosotros son situaciones horribles, ¿no? Leonardo. El contexto familiar, nosotros tengamos en cuenta que esto comienza en el momento más duro para una familia, que es la pérdida de un ser querido. Con lo cual, nosotros nunca debemos perder de vista que eso es lo importante. La obtención de un órgano para trasplantes es la finalidad de esto, pero nunca perder el norte, que es la familia en ese momento. Está bien. Eso es la base de todo. Esta musiquita que están escuchando indica que se nos terminó el programa y a usted le digo que si está de acuerdo nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Y le anticipo el tema que creo que les va a interesar, que es sobrepeso y obesidad. Hasta la semana que viene.